Bueno, Ángel, bienvenido. Yo decía, bueno, integrante de una comisión tan importante y hay temas muy particulares que tienen que ver con la situación económica nacional, pero yo creo que el tema político jerarquiza todo lo demás y la crisis político-institucional y el debate y el conflicto abierto, ¿no? Ayer hubo una respuesta de la Mesa de la Unidad frente a ataques contra uno de los partidos y también un diputado en particular, y también se hicieron señalamientos hacia otros dirigentes de la Mesa de la Unidad en una reciente intervención de Nicolás Maduro. ¿Esto no torpedea y coloca trabas y obstáculos a la intención de formalizar un proceso de diálogo? Bueno, muchas gracias, Carlos, por la invitación y gracias a todos los que nos están escuchando a esta hora. También un saludo al pueblo de Petare y a toda la gente que a esta hora está sintonizando este programa. Nosotros estamos en una situación sumamente grave en el país, sumamente delicada. Eso se muestra en la calle, eso es evidente, es una verdad absoluta que el pueblo de Venezuela sabe y conoce y reconoce, ¿no? Aquí, después de 3 años, el presidente Maduro no solo no ha resuelto ningún problema, sino que los ha agravado. Y la situación es la siguiente, ¿no? La situación es que además de todo ese problema económico que estamos viviendo, esa crisis de violencia que hay en la calle, ahora se suma una crisis política. Aquí en Venezuela estamos en este punto porque se cerró la vía electoral, la vía institucional. Esta era una democracia, como bien sabemos, sumamente débil, que casi no era una democracia, donde se cierra el único camino democrático que había, que era el camino electoral. Esa es la crisis que tenemos en este momento. Es bueno saber en dónde estamos, ¿no? Y este país no es el mismo país del año 2004 ni del año 2014. Esto es un país, como tú bien sabes, donde está la inmensa mayoría de los venezolanos combatiendo una cúpula política que se niega a abandonar el poder. Y en ese sentido, la comunidad internacional, con los oficios del Papa, pero allí realmente está toda la comunidad internacional, ha visto la crisis de Venezuela, se ha involucrado en la crisis de Venezuela, y el presidente Maduro, este no es el diálogo de Maduro, este es el diálogo del Papa Francisco, y en ese diálogo nosotros hemos decidido darle una oportunidad a esa propuesta, porque esa propuesta también es válida, ¿no? Y en ese sentido, nosotros nos preocupa muchísimo lo que está ocurriendo con los ataques a voluntad popular, el aislamiento en el cual está Leopoldo López. Pareciera que al presidente Maduro no le interesa que Voluntad Popular esté allí. No ha habido muestras de solidaridad con los presos de conciencia de Voluntad Popular. Y Voluntad Popular forma parte de esta alianza. Nosotros somos un equipo. Nosotros no simplemente somos una coalición. Ellos son nuestros amigos y son compañeros de lucha. Y para ellos nuestra solidaridad, para todo el equipo de Voluntad Popular que está siendo atacado en este momento. Y también para Leopoldo López y su familia que está aislado. Ahora, esos factores internacionales que se suman, que están allí presentes, bueno, hay ciertos cuestionamientos sobre los expresidentes y también la participación de UNASUR, ¿no? Que algunos piensan que inclina la balanza hacia el gobierno, pero vamos a ubicarnos en el caso de otros factores internacionales, pero particularmente el Vaticano. ¿No saben? ¿No se hacen de la vista gorda? ¿No quieren asumir el problema de los presos políticos? El Vaticano tiene... Y de la ferocidad del discurso, porque ese es otro problema, que se firmó un comunicado en la madrugada del lunes donde precisamente se comprometen las partes a bajar la tonalidad de la fuerza del discurso y mira lo que ocurre después. Y por eso me refería al caso de Voluntad Popular. O sea, pareciera que al gobierno no le interesa que Voluntad Popular esté en el diálogo. No hay muestras de gestos de generosidad hacia Voluntad Popular. Por eso es tan importante que el gobierno también muestre hacia este partido muestras también. Los presos políticos de Voluntad Popular también tienen que ser liberados, no solo los demás partidos de la unidad. Y esto es fundamental, no solo para mantener la unidad de la oposición, sino también para que Voluntad Popular se pueda sentar en el diálogo. Ahora bien, el caso del Vaticano. El Vaticano tiene una larga experiencia diplomática, es uno de los estados más antiguos de Europa, definitivamente, o sea, los estados pontificios y luego el Estado Vaticano tiene una larga experiencia diplomática en términos de paz, todo el tema de las guerras de religión del siglo XVI. Es decir, el Vaticano sabe muy bien qué está pasando, el Vaticano está negociando en este momento con China la libertad religiosa de un pueblo de 1.300 millones de habitantes. El Vaticano tiene una larga experiencia en el desarrollo de la democracia en Europa del Este. Hay que tener en cuenta que la caída del comunismo, cuando le preguntan a Lech Walesa, el dirigente sindical, por qué cae el comunismo en Polonia, en Europa, él dice, eso fue gracias a la intermediación de Juan Pablo II. Entonces el Vaticano, pensar que el Vaticano no entiende los gobiernos marxistas, comunistas, que no entiende a China, que no tiene Europa, que no tiene América Latina, es sumamente errado. El Vaticano sabe muy bien qué está pasando en Venezuela. ¿No? En este tiempo histórico hablar de gobiernos todavía de inspiración marxista y de propósito comunista, algo absurdo y superado por la historia. Pero en eso estamos aquí en Venezuela. O sea, son pésimos gobiernos, ¿no? Sí, cuando a Juan Pablo II le preguntan cuál fue la clave para la caída del comunismo en todo ese bloque soviético, él dice fue la capacidad de diálogo. Eso fue el comunismo no cayó con balas, no cayó con golpes de Estado, no cayó con militares, cayó con la voluntad de diálogo y la presión internacional que se generó allí. Nosotros en este momento estamos dándole una oportunidad a esa opción.
Es una opción que se ha demostrado que ha sido válida en otros países. Nosotros no somos ingenuos. Yo estoy seguro que el Vaticano tampoco es ingenuo Pero con lo que está fíjate una pasando. cosa, Ángel, tú señalas esto, pero se establece un acuerdo, de repente hay algunos voceros del gobierno que dicen hay que bajar el tono. Sin embargo, ¿qué pasó? Que después de haberse firmado ese comunicado, viene de nuevo el discurso feroz y agresor. Bueno, te repito, ¿no? Aquí pareciera que existe la Es como voluntad. dijo Henry Ramos, no hay el propósito de verdad de ir a un diálogo. Bueno, por eso te digo, Pregunto, pareciera que existe la voluntad del gobierno de que no se siente voluntad popular en la mesa de diálogo. Porque el ataque fue directamente sobre voluntad popular, creyendo que con eso nos iban a dividir, y por eso de nuevo el llamado al gobierno es que Voluntad Popular forma parte de esta alianza. Voluntad Popular es un partido democrático, Voluntad Popular también son nuestros hermanos, y Voluntad Popular también tiene derecho a estar acá. Ahora bien, el gobierno no está dando muestras, ni muestras de generosidad hacia Voluntad Popular, tratando de dividirnos. El caso de que Leopoldo esté aislado es sumamente grave en el caso del diálogo. Yo estoy seguro que si Leopoldo López no estuviese aislado, si tuviese más contacto con sus compañeros, es posible que Voluntad se pudiera sentar en esta mesa de diálogo. Ahora el gobierno pareciera que trate de dividirnos. Entonces aquí el problema es el doble discurso, el doble juego de Nicolás Maduro, un trato distinto por la oposición. Tiempo, y en ese sentido, algunos. bueno, si él busca ganar tiempo, que de una u otra manera es una posibilidad en este diálogo, nosotros nos pararemos el 11 de noviembre. El 11 de noviembre, si nosotros no tenemos resultados, si no tenemos un cronograma electoral claro, si no sabemos cuándo es el referéndum revocatorio, si no hay medidas económicas que compensen la difícil situación de la gente en la calle, si no hay muestras de cambio y de trato distinto a los presos de Voluntad Popular, si no hay aquí un equilibrio de poder, la incorporación de los diputados de Amazonas y una solución al problema institucional que estamos viviendo, nosotros nos paramos de la mesa de diálogo. Pero estamos en este momento nosotros entregando una carta, una última carta de confianza al gobierno, dada la presencia del Vaticano, dada la presencia de la comunidad internacional, y en ese sentido nosotros estamos apostando a eso. Si eso no ocurre, nosotros tendremos que ir a nuestro plan B. Fíjate, te voy a mencionar a propósito de la descripción o el desglosamiento que haces de los puntos de la Mesa de la Unidad para continuar en un proceso que lleve a la formalización de un diálogo. Ayer acá el diputado Saúl Ortega nos decía que hay un solo cronograma electoral, elecciones para gobernadores a finales del primer semestre del próximo año, elecciones de alcaldes para el segundo semestre del año, elecciones presidenciales en el 2018, y a eso se sumó la opinión del gobernador de Aragua, quien dijo que no hay mega elecciones, adelanto de elecciones, no asumen la posibilidad de una enmienda constitucional, dicen que no es legal, no asumen una mega elección, en fin. Sí, el juego ya de hecho lo están trancando con esa posición. Bueno, es muy y son dos importantes dirigentes de ese partido. Es muy interesante lo que estás diciendo, ¿no? La mesa más importante, en mi opinión, la mesa donde se va a definir gran parte de este gran conflicto, es la mesa en la cual están sentados el alcalde Jorge Rodríguez y el alcalde Carlos Ocariz, que es la mesa electoral, donde se va a definir un cronograma electoral. Esa es la que dirige Martín Torrijos. Donde está el mediador Martín Torrijos. Bueno, allí donde se va a definir si realmente el gobierno tiene una voluntad de diálogo, quiere avanzar o no quiere avanzar. Allí es donde se define todo esto. Y la verdad es que yo tengo una gran confianza que esté Carlos Ocariz allí presente, porque Carlos Ocariz es un gran negociador, una persona con una gran inteligencia para este tipo de cosas. Es una persona que sabe hacia dónde vamos, que conoce muy bien el tema electoral y que tiene muy claro que el referéndum revocatorio es una prioridad para el gobierno, para todos los venezolanos. De hecho, el jefe de campaña del referéndum revocatorio, y eso a nosotros nos da una gran confianza en esa capacidad de negociación. Ahora bien, de nuevo, el diálogo es una apuesta que estamos haciendo. Si esa apuesta no funciona, si esa apuesta no da resultados al viernes que viene, porque estamos simplemente dando al gobierno una semana para ver cómo avanza esto, nosotros nos pararemos del diálogo e iremos a otra instancia. Ahora bien. ¿Y después qué? ¿Cuál pudieran ser esas instancias, Ángel? Bueno, mira, aquí nosotros no podemos abandonar ningún espacio de lucha. Está el espacio institucional, seguir con el juicio político a Nicolás Maduro, la responsabilidad política y moral de todo lo que está ocurriendo en Venezuela. Nosotros tenemos que ir a la calle, a la presión de calle con el pueblo de Venezuela, porque este es un problema del pueblo de Venezuela que está buscando soluciones, que está buscando respuestas, y nosotros estamos en este momento acompañando a ese pueblo. Ahora, la semana que viene va a ser decisiva, ¿no?, en lo que es la dinámica de esta crisis político-institucional. Son dos bloques de intereses que se están enfrentando. Y la experiencia es que a veces, aunque no parezcan, dentro de esos bloques de intereses se permean y se consiguen soluciones. Esperemos que la experiencia, que ha ocurrido en muchos otros países en el mundo, en la solución de estos problemas, nos ayude junto a la comunidad internacional a salir de esta situación. Yo creo que para muchos venezolanos también, por lo menos evaluando o analizando las cosas, lo del cronograma electoral es vital. Es fundamental. Es fundamental. Si no hay un cronograma electoral, levantamiento de la suspensión del proceso del revocatorio o elecciones generales o elecciones presidenciales adelantadas, lo demás
se cae también. Lo demás no tiene ninguna importancia. Es fundamental el panorama electoral y la solución de los problemas de la gente en la calle, la escasez y la inflación que estamos viviendo. Bueno, Ángel, muchas gracias, muy amable por haber compartido, ¿no? La situación no es fácil, definitivamente. Bueno, amigos, hacemos una pausa y al retorno, pues tendremos el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.